Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canalía. A esta hora, 1:52, vamos a recibir a nuestro segundo invitado, Alwin Abreu, es consultor estratégico de Moore Grupo San Francisco, CEO de Asesorías AAB. Está con nosotros para hablar de un tema bien interesante que en lo que está ocurriendo en el mundo hoy es debate en distintos organismos multilaterales, en países hay debates respecto a cómo tanto considerar como regular la usabilidad de las criptomonedas. A diferencia de estos debates que ocurren en países como Estados Unidos, en Europa, en Venezuela, la usabilidad de las criptomonedas cuenta con un respaldo de un Estado que ha implementado una criptomoneda nacional, que es el Petro. Aparte de eso, un Estado que ha creado una superintendencia para regular las actividades de tanto de minería como del resto de lo que tiene que ver con la transabilidad de las criptomonedas, regulación de casas de cambio y el ecosistema en términos generales de la usabilidad del Bitcoin y otras criptomonedas que circulan en nuestro país. Y habla precisamente de cómo esto hoy es una realidad de la economía, la transformación de la electricidad en información que tiene un valor a través de estas redes de la blockchain y de toda la tecnología que de allí se desprende. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación, gracias al público de Contexto. Bueno, sí, nosotros hemos denominado este proceso como un proceso que va del famoso concepto del Internet de la información al Internet del valor. Algunos hoy por hoy lo llaman el Internet de las cosas, con la aparición del metaverso y esta valoración. Aquí lo más importante es que esa información, esa tecnología, como bien tú lo mencionabas, que es la tecnología blockchain, ha tomado un valor porque ahora genera transaccionalidad y resuelve uno de los problemas históricos de la transaccionalidad, que es el concepto del tercero confiable. Estamos hablando de que al aparecer el Bitcoin en 2008, como el white paper, con su famoso white paper, el principal algoritmo que resolvía en transferir valor era el peer-to-peer, o el P2P como lo conocemos en Latinoamérica. Entonces, sí, en efecto, Venezuela, ante una situación de bloqueo financiero, evolucionó desde el punto de vista del marco rector y de usabilidad y de reserva de valor de los criptoactivos a nivel mundial. No, en el último reporte de Chainalysis de usabilidad de los criptoactivos, Venezuela ocupa el lugar número 7 a nivel mundial y llegamos a ocupar el número 3 a nivel de transaccionalidad. Esta situación del bloqueo financiero o estas variables económicas, sí, las distorsiones que existían en nuestra economía, carencia de efectivo en las calles, límites de las transacciones bancarias, llevaron a esta la hiperinflación, la devaluación del dólar, fueron un cultivo positivo para las tecnologías de blockchain y de transaccionalidad a nivel de reserva de valor, inclusive el marco rector que generó el Estado o el Poder Ejecutivo también fue importante porque colocó en la palestra de la economía venezolana la regularización del uso de las criptomonedas y nos obligó a un concepto muy básico inclusive de empresarios como Warren Buffett, que acaba de hacer, nos sorprendió en noviembre del año pasado cuando invirtió $1.000 millones de su consultora en un neobanco en Brasil, que aún con la contrariedad de su propio socio, de su propio segundo en la consultora. Entonces, Venezuela, tenemos que reconocer que hemos estado a la vanguardia, sí, por una condición de crisis. Sí, es interesante. Entonces, tanto el marco rector, que parte desde un decreto de guerra económica, con la creación de un ente rector como es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, y después con un concepto de la creación de un criptoactivo, una criptomoneda, una CDBC, stablecoin, que ha ido pasando o ha ido mejorando en ese proceso tecnológico. Y en esta misma realidad hay un debate en el mundo financiero respecto no solamente a cómo se perciben las criptomonedas, sino como unidad de resguardo de valor. Hay quienes incluso lo comparan con el oro, como uno de los métodos de resguardo de valor, pero en la evolución del dinero se habla de cómo las criptomonedas hoy
puede significar el siguiente paso de ese tercero confiable a una realidad donde la evolución del dinero lleva a que cada uno de nosotros somos responsables, porque la blockchain es descentralizada. Venezuela está a la vanguardia de esa realidad, pero esto significa que Venezuela está precisamente entendiendo esta realidad, que el dinero está evolucionando y evolucionando de una forma más directa, porque recordemos que la banca existe en la historia reciente, pero previo a eso existió el trueque y otros mecanismos de intercambio de valor. Claro, es que allí es donde justamente donde está el valor de la tecnología. Tú acabas de plantear, la banca siempre se estableció como el tercero confiable y dentro de las teorías económicas, el famoso concepto del valor subyacente. Tú nombrabas commodities como el oro, el petróleo, entonces allí es el primer paradigma o la primera acción disruptiva de las criptomonedas cuando nosotros nos planteamos, y me imagino que dentro del estudio de la ciencia económica, plantearse que la primera transacción de Bitcoin fue por un cambio de piezas, o sea, debe ser impresionante eso. Y hoy por hoy, toda la capacidad transaccional de Bitcoin es superior a una de las plataformas de pago más importantes del mundo como es PayPal. Y Visa y Mastercard están buscando eso. Entonces, y su capitalización de mercado es superior incluso su capitalización de mercado. Ahorita estábamos hablando del conflicto, las posiciones dentro del conflicto ruso-ucraniano, lo que comentábamos ahorita. O sea, Rusia tiene una perspectiva del uso de las criptomonedas. De hecho, no debemos pasar por alto que a inicios y finales del año pasado, Rusia estaba comenzando a pensar en ilegalizar el uso de las criptomonedas. O sea, y esto le cambió el panorama en atención a todo el esquema de situaciones de sanciones y bloqueo financiero al ser retirado del sistema SWIFT internacional. Ahora vemos la otra contraparte para Ucrania, un sistema económico que está recibiendo, ¿cómo está recibiendo ese apoyo económico? Lo está recibiendo desde el punto de vista de los criptoactivos, usabilidad. Teníamos un reporte, una información de reporte que hasta el momento ha recibido 45 millones de dólares solamente Bitcoin, para el concepto de criptomonedas. El mayor flujo está entre Bitcoin, Ethereum y Solana. Sin embargo, eso comienza a influir dentro de las relaciones transaccionales, como tú lo decías, porque ahora no necesito, hay dos estados que están bloqueados del sistema SWIFT y sin embargo puedo continuar transaccionando. Lo único que tienen que ser los estados o los empresarios o los proveedores los que decidan cómo transaccionan en eso. Ese ejercicio, no en forma muy pequeña, lo hizo la economía venezolana. Lo está haciendo desde el 2018. Lo está haciendo en relación inclusive a que las criptomonedas, la semana pasada un grupo de economistas interesantes reconocía que el aumento del sueldo, aunque desde el punto de vista del concepto fiat no es lo que aspiran los trabajadores, ni tampoco alcanza lo que hoy los empresarios privados tienen la capacidad de pagar a sus empleados para poder continuar produciendo. Sí era importante resaltar que ese aumento de sueldo no iba a obligar al Poder Ejecutivo o al Banco Central de Venezuela a tener que inyectar dinero inorgánico a través de él. ¿Por qué? Que es la preocupación tradicional de los aumentos salariales. Es la preocupación tradicional del concepto económico. Entonces, allí entran lo que tú decías, las distorsiones económicas que han permitido el ecosistema desarrollar. Ejemplo, el criptoactivo Petro, ayer comentaban algunos empresarios, no tiene ninguna usabilidad, pero cuando tú vas a los reportes sí lo tienen. Las aerolíneas están pagando combustible, el sector marítimo está también elevando su usabilidad para poder transaccionar. El sector de combustibles terrestres, ojo, veamos lo siguiente, una persona que tiene 0,5 petros en este momento, que representan un precio aproximado hoy de $29 en el mercado P2P, mercado secundario, en el mercado BEX Exchange. A veces
nosotros nos acostumbramos tanto a eso de la época de cambios que hablamos de un mercado secundario. Las criptomonedas, yo creo que la superintendencia ha manejado muy bien de mantener corporativa esa operación y ha aprendido sobre eso. De hecho, la plataforma, la blockchain privada de Petro es una blockchain robusta, fuerte. Entonces, esto permite que el Poder Ejecutivo se pueda ir desmontando o desescalando ese conflicto de bloqueo con que ahora hay más estaciones de combustible que reciben pagos internacionales, usabilidad del petro, y van y pagan su combustible al precio internacional. Entonces, tenemos que reconocer las políticas que sí están dando resultados, que sí están dando pasos pequeños, pero están dando paso al esquema económico. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de los criptoactivos, políticas centralizadas. Los empresarios también, muchos empresarios también han creado dentro con ese valor de que yo soy el responsable del uso de mis criptoactivos. Porque ahí también algo importante, se leen noticias, no, que los criptoactivos permiten el uso incorrecto de los dineros, capitalizaciones, sí. Legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo. Exacto. Preocupaciones que existen no solo en Venezuela, en todo el mundo se habla de cómo la blockchain y esa tecnología tan desarrollada de transacciones independientes, difíciles de rastrear, pueden servir para este tipo de plataformas, pero hay casos incluso donde se ha demostrado que no están así, donde organismos de inteligencia han logrado detectar movimientos de transacciones, incluso esclarecer robo de fondos a grandes exchanges. Claro, es que ese era el punto donde iba. También tenemos que reconocer eso. El libro contable de blockchain es imborrable. Y auditable totalmente. Es auditable en todo momento. Entonces, allí, eso es una de las fortalezas del ecosistema de criptoactivos, y tú bien lo decías, comienza a reconocerse por organismos multilaterales, econométricos, Fondo Monetario Internacional, Gafi, que el hecho de que tú puedas tener una pista transaccional sí te va a ubicar al uso, y volvemos, aquí no hay tercero confiable, aquí no necesito un banco que me diga, epa, yo le di recursos a él para que comprara armas y no, el que me autorizó fue él. No, lo estoy haciendo yo. Entonces es la naturaleza del uso del criptoactivo. La naturaleza que también lleva a la responsabilidad del usuario respecto al manejo de esos fondos. Alwin, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos abiertos a una próxima invitación para hablar de este tema, porque de las criptomonedas, y es bueno, nosotros tenemos acá, todos los viernes tratamos de hablar del tema cripto, porque hay un desarrollo importante en nuestro país por el tema de las oportunidades que ha generado a los venezolanos. Ese mismo contexto donde ha permitido preservar valor, ha permitido generar ingresos con lo que ha sido el desarrollo de estas tecnologías, con los NFT y otras que hoy también se vinculan con el metaverso, pero es importante seguir fomentando que hay una responsabilidad propia de cada uno al poder contar con los fondos de manera directa y que los ciudadanos tengan claro cómo introducirse en este mundo, y también con el tema de las estafas, de plataformas fraudulentas que ofrecen a la gente dividendos exorbitantes que no son una realidad. En criptomonedas hay que tener educación y por eso queremos invitarte nuevamente para hablar un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alwin Abreu estuvo con nosotros, él es parte del equipo de Moore Grupo Financiero San Francisco y también es CEO de Asesorías AAB. A ustedes gracias también por estar con nosotros a través de la señal de Canal I. Recuerden que ambas entrevistas estarán en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1.